¿Listo? ¿Podemos empezar? Bueno, muy buenas tardes para todas. Sí, soy ya. Pedro Pérez. Me acompañan esta tarde mis compañeras del curso Modelos de Intervención en Psicología, grupo 318, compañeras Zoraida, Jessica, Karen y Daniela. Quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes están de acuerdo y aceptan que esta entrevista, que este panel sea grabado con fines educativos para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Sí, señor, estamos de acuerdo. Compañero. Sí. Bueno, muchas De gracias. acuerdo. Sí, señor. Por otra parte, tenemos como invitada especial esta tarde a la doctora Yuri Marcela Rubiano Melo. Ella es profesional en psicología, egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un orgullo para nosotros que sea compañera de esta universidad. Ella tiene una amplia experiencia en el campo de la psicología social y comunitaria, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación y ha querido acompañarnos en este proceso de formación con el propósito de afianzar los conocimientos desde su experiencia, ¿cierto? De contarnos un poco esa experiencia personal, profesional y laboral. Desde los diferentes campos de intervención, el interdisciplinario y transdisciplinario que nos ocupa para esta actividad. Quiero dejar constancia que para el desarrollo de la misma, la doctora nos ha firmado su consentimiento y el cual fue anexado en su momento en el foro de discusión como constancia para trámite de legalidad y requisito del trabajo que estamos desarrollando. El transcurso de la misma se desarrollará con el respectivo respeto y protocolo necesario que amerita esta reunión. Agradecerles por la participación y de manera muy especial a la doctora Yuri Marcela. El tiempo estimado de esta entrevista está programado de 30 a 45 minutos. Es importante recordar, compañeras, hacer algunas aclaraciones que, por favor, al momento de hacer su respectiva intervención, se presenten y los demás tenemos, por favor, el micrófono apagado, pero con la cámara encendida para que podamos darle curso a esta entrevista. Bueno, ese es como la introducción. Gracias a cada una de ustedes por su participación, por sacar de su tiempo para que podamos desarrollar esta actividad. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Zoraida Cucaita. Vamos a iniciar un poco con las experiencias en el campo de la psicología social y comunitaria. Queremos, profesional Yuri, familiarizarnos un poco con sus experiencias, sus enseñanzas y aquellos obstáculos que se le han presentado en este camino que han sido significativos para su merced en el desarrollo profesional. Entonces, queremos conocer un poco de esto. Su merced nos podría compartir una experiencia que haya sido inolvidable, que le haya transformado su labor en la psicología social y comunitaria. Buenas tardes, compañeritos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Pues muy agradecida y me siento afortunada de este espacio. Frente a la pregunta que me haces, una experiencia que marcó profundamente mi labor como psicóloga en el campo social y comunitario fue una participación en un proyecto de intervención psicosocial en una comunidad afectada por el desplazamiento forzado. Al inicio fue un gran reto, pues lograr que los habitantes de la comunidad pues confiaran en mí. Fue una experiencia pues traumática para ellos lo que vivieron, el tema de violencias, el tema de ruptura del tejido social. Sin embargo, pues con el tiempo, a través de metodologías, participaciones y demás, pues se lograron realizar talleres de reconstrucción de memoria colectiva, ¿sí? Donde ellos comenzaron pues a transformar todas esas experiencias en experiencias bonitas,
experiencias que les permitió pues, formar parte pues, de una comunidad renovada, ¿sí? Donde pues permitió que se recuperara su confianza, pues asimismo pues ellos iniciaron como a mirar todo desde una perspectiva diferente, ¿sí? Y pues fue allí donde comprendí realmente pues que de manera vivencial podemos pues en estas intervenciones comunitarias lograr pues que las personas puedan ser escuchadas, ser sostenidas de una manera empática. Esta experiencia reafirmó pues ese compromiso que siempre he tenido como psicóloga social y me permitió seguir acompañando y transformando la vida de ellos. Qué bueno. Bueno, ¿y cuáles han sido los retos que ha enfrentado trabajando en contextos comunitarios y de qué manera ha podido superarlos? Bueno, una excelente pregunta. Pero uno de los principales retos que he enfrentado trabajo en contexto comunitario, pues ha sido la resistencia inicial de algunas comunidades, lo que mencionaba anteriormente, hacia, por ejemplo, esos procesos participativos, especialmente cuando han tenido experiencias previas con intervenciones externas que no le han respetado pues sus dinámicas culturales o no han generado resultados visibles. Entonces la gente está muy propensa a que no vienen solamente como a hacer la trazabilidad del registro fotográfico o vienen a tomar solamente asistencias. Y así un poco complejo y dispendioso el trabajo. Pues para superar estos desafíos, pues he aprendido a priorizar la escucha activa y el respeto por los saberes locales, construyendo vínculos de confianza desde el primer contacto con la comunidad. También he trabajado de manera articulada con líderes comunitarios, es principal base, por ejemplo, en estos procesos para poder saber esas costumbres y demás en la comunidad, lo cual ha sido clave para legitimizar el proceso y fomentar la participación activa de la comunidad en general. Y pues es una intervención que permite eliminar esos desafíos, ¿cierto? Y que nos enseña a ser flexibles, a ser creativos y profundamente respetuosos del ritmo de cada comunidad. Ah, bueno, conociendo un poco de sus vivencias, nos gustaría saber cómo estas vivencias han moldeado su forma de abordar los problemas sociales desde una perspectiva transdisciplinar. Bueno, estas experiencias en contextos comunitarios me han llevado a entender que los problemas sociales no pueden abordarse desde una sola disciplina, ¿sí? He aprendido que trabajar de manera transdisciplinaria, pues colaborando con trabajadores sociales, educadores o demás profesionales que estén al alcance del proceso o líderes comunitarios, pues no solo nos permiten enriquecer el análisis de la problemática, sino que la fortalece, ¿sí? Poder llegar a saber qué vamos a hacer en ese campo, ¿sí? No llegar como a lo desconocido. Por ejemplo, en una entrevista en una zona rural, entendí que abordar de salud mental requería también considerar los factores de acceso al servicio básico, porque pues ellos no van a contar con una dispensa donde puedan conseguir alimentación o no van a contar con servicios de energía igual que como nosotros. Entonces sería muy lógico decirle, no, es que para que compartan en familia, miren una película juntos. Entonces, eso son una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando hacemos intervenciones en las comunidades, ¿sí? Esto, pues, permite que de pronto, hoy, por ejemplo, mi forma de pensar, ¿sí? Frente a eso, es de trabajar parte del diálogo de los saberes y de una mirada que articula lo psicológico, lo social, lo cultural y lo estructural. Sí, claro, es fundamental conocer un poco los límites a que tiene cada persona cuando va a necesitar un servicio. Muchas gracias por compartir las partes de experiencias en el campo de la psicología con nosotros. Damos a continuación la compañera Karen con las siguientes preguntas. Muchas gracias, compañera Yuri. Buenas tardes, compañeros y doctora Yuri. Soy Karen Vega Camacho. Buenas tardes. Con base a los modelos desarrollados, los fundamentos, las técnicas y las estrategias, tiene como propósito examinar los marcos teóricos y metodológicos que fundamentan su práctica profesional, así como identificar las técnicas y enfoques implementados. Tengo como pregunta sugerida, doctora, ¿qué modelos o teorías han guiado su práctica a lo largo de su carrera profesional?
Hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional me he guiado principalmente por el enfoque ecológico, ¿sí? Que me ha permitido comprender a las personas dentro de esos múltiples contextos, ya sean familiares, comunitarios, institucionales o socioculturales. También ha sido fundamental la psicología comunitaria latinoamericana, especialmente los aportes de Marixa Montero. En algún momento yo sé que en su proceso académico lo van a escuchar hablar. Esto destaca pues la participación activa y la transformación social y que permite ese empoderamiento de las comunidades donde se hacen esos procesos de intervención, ¿sí? Como ejes centrales de ese trabajo comunitario. Esto integra diferentes modelos donde se valoran las narrativas y los saberes locales, que era lo que anteriormente socializaba, frente al conocimiento e identificación propio de la problemática que se vive, dependiendo de qué comunidad estamos abordando, ¿cierto? Estos marcos me han permitido diseñar intervenciones contextualizadas, éticas y sostenibles, donde el protagonista principal es la esencia de la comunidad. Muchas gracias, doctora. ¿Cuáles elementos de esos modelos consideras críticos al trabajar con comunidades y estructurar acciones interdisciplinarias? De los modelos que han guiado mi práctica a hoy 2025 actualmente, considero que hay 3 elementos críticos de trabajar con comunidades y de estructurar acciones transdisciplinarias. El primero es la participación activa de la comunidad como un sujeto activo y como objeto de intervención. Algo central en la psicología, de la que mencionaba anteriormente en el enfoque que se utiliza, y según la intersectoriedad y la contextualización que se vive en la comunidad. ¿Para qué? Para que a través de estas múltiples acciones yo pueda abordar lo que es individual, lo que es el subsistema, macrosistema y demás. Pues porque esto permite, requiere o articula distintos sectores. Ya hablamos pues de lo social, lo comunitario, lo familiar, y permite así que se reconozca o que se imponga lo que se puede construir como actores sociales. ¿Listo? Estos elementos son la base pues de una acción transdisciplinaria, efectiva, ética y que permite la transformación. Muchas gracias. Y por última pregunta, ¿qué técnicas o enfoques concretos ha creado o adaptado en sus intervenciones psicosociales? ¿Podrías darme un ejemplo, porfa? Bueno, en mis intervenciones psicosociales he tenido la oportunidad de adaptar técnicas tradicionales desde un enfoque culturalmente pertinente según la población que se está abordando. Un ejemplo concreto es como la adopción del sociodrama comunitario, combinándolo con narrativas orales locales y elementos de teatro popular, pues porque facilita que el proceso de memoria colectiva en la comunidad a la que se está interviniendo, por ejemplo, cuando hice el proceso del proyecto por el tema de conflicto armado, pues esta técnica permitió que las personas expresaran sus sentimientos y que a través de su cuerpo, de sus palabras, mostraran cómo se sentían frente a esa situación o frente a ese flagelo que pasaron, ¿sí? Simbolizando así pues algo, brindándoles un entorno seguro y participativo para que ellos también culturalmente sientan que sus raíces siguen con ellos y que les estamos brindando un espacio de calidad y de escucha activa. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jessica Lorena Camacho. A continuación, quiero realizarle unas preguntas de acuerdo con las acciones psicosociales y los proyectos destacados que usted ha realizado. El propósito es identificar las acciones e intervenciones psicosociales que usted como profesional en su labor diaria, así como comprender el efecto tangible de su trabajo en la comunidad. A continuación le voy a realizar algunas preguntas para que usted, por favor, me las responda. La primera pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera que es la intervención psicosocial más representativa o innovadora que ha llevado a cabo? Bueno, una de las intervenciones psicosociales más representativas que he llevado a cabo fue un proceso de acompañamiento a mujeres líderes en una zona rural afectada por violencia estructural y pobreza. Por lo general siempre he trabajado en zona rural
y pues hago acompañamientos en el área urbana, pero los procesos que más he intervenido son en estas zonas. Lo innovador fue que diseñamos un proceso formativo en el tema de liderazgo psicosocial con enfoque de género, co-creado con las mismas participantes. Utilizamos metodologías participativas, arte comunitaria y círculos de cuidado emocional, articulando conocimientos técnicos de saberes ancestrales de la misma comunidad, es decir, su cultura, ¿sí? Porque siempre es importante tener presente el entorno, lo que les refería anteriormente. Se trabajó articuladamente con redes institucionales y locales para asegurar pues, la sostenibilidad del proceso y que asimismo se fortaleciera la salud mental colectiva y se impulsara la conformación de una red líder en la misma comunidad, pues que les permitiera como hacer un filtro y estuvieran siempre productivos. Este tipo de intervenciones fue para mí realmente un ejemplo de cómo la psicología puede articularse con otras disciplinas y que con la vida cotidiana se pueden generar transformaciones reales, realmente, y cosas duraderas que trascienden en el tiempo. Muchas gracias por su pregunta, doctora. A continuación, quiero preguntarle si hay algún proyecto o acción que desee destacar como un éxito en el contexto comunitario. Sí. Me gusta destacar un proyecto que coordiné enfocado en el fortalecimiento de tejido social en una comunidad urbana afectada por violencia juvenil y por otros temas de consumo de sustancias y demás. El proyecto se llamó Jóvenes Tejiendo Futuro. Consistió en crear un espacio seguro donde los chicos pudieran reunirse, hacer talleres urbanos, donde la comunicación fuera como el eje principal, donde su proyecto de vida fuera priorizado, donde fueran escuchados y atendidos, porque muchas de las veces pasa que pues que existen espacios, pero no de ese acercamiento vivencial. Lo que hizo exitoso este proceso fue que los jóvenes no solo fueron beneficiarios, sino que también fueron co-creadores de las actividades, ¿sí? Según sus propuestas. Se articuló con escuelas deportivas, con organizaciones culturales, redes de apoyo de la comunidad, ¿sí? Que fueron un aporte fundamental. Se trabajó sobre el enfoque transdisciplinario. A lo largo de un año más o menos logramos reducir los niveles de conflicto entre los grupos juveniles. Se crearon medios de comunicación barrial, lo que permitieron pues que no existieran como esos conflictos entre comunidades y eso permitió pues que fuera un éxito total y pues desde ahí nació como la estrategia y ha sido como sostenible. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Son muy significativos sus aportes en cuanto al desarrollo de ese proyecto que nos menciona. Finalmente, quiero preguntarle cómo mide el éxito o el impacto que han tenido estas acciones y qué indicadores emplea para tal fin. Bueno, medir el éxito es súper genial hacerlo, ¿cierto? Más cuando hablamos de acciones psicosociales en contextos comunitarios. Pero combinar indicadores lo podemos hacer de manera cuantitativa o cualitativa. Para medir el éxito y el impacto, en mi caso yo lo hago de esa manera. Siempre he contextualizado como esas características y esos objetivos del proyecto. Por ejemplo, en términos cuantitativos, suelo usar indicadores como la participación, la asistencia a los espacios formativos o de los cuidados emocionales que se tienen. En el plano cualitativo, pues aplicamos entrevistas semiestructuradas con grupos focales y herramientas participativas como cartografías sociales, líneas de tiempo, que permitan captar esa transformación más subjetiva como en ese sentido de pertenencia que se tiene con lo que se esté desarrollando, permitiendo como ese empoderamiento y esa percepción que se puede generar a nivel individual y colectivo. Considero que la capacidad de la comunidad para sostener iniciativas va más allá de una intervención. Por ejemplo, para mí, un proyecto exitoso no es solamente el que cumple metas, sino aquel que queda trascendiendo en el tiempo y que permite instalarse y quedarse realizando transformación en la comunidad. Muchas gracias, doctora. Es evidente la pasión que siente por esta hermosa disciplina. Nuevamente le agradezco por compartir estas
apreciadas respuestas con nosotros. Le doy paso a mi compañera Daniela. Muy buenas tardes, compañeros y doctora Yuri Marcela. A continuación, quisiera que dialogáramos un poco sobre su trabajo interdisciplinario y transdisciplinar. Esto con el objetivo de examinar cómo se integra y refuerza la cooperación entre diversas disciplinas para enriquecer el tratamiento de problemáticas complejas, teniendo en cuenta los entornos. Para ello abordaré una primera pregunta que dice, desde su perspectiva, ¿cómo describiría la experiencia de colaborar con equipos inter y transdisciplinarios dentro de su profesión? Bueno, desde mi experiencia, colaborar con equipos inter y transdisciplinarios ha sido profundamente enriquecedora, ya lo había mencionado anteriormente, pero también un ejercicio constante de negociación, escucha activa y humildad profesional, porque pues no todos tenemos como las mismas ideas y no coincidimos con las mismas cosas, pero sí sabemos escuchar y estar muy atentos a lo que de pronto otros pueden aportarnos y también nos transforma y nos forma como profesionales. Estos equipos permiten abordar las problemáticas sociales desde múltiples ángulos, ¿sí? De las intervenciones, especialmente en las comunidades. Sin embargo, también implica un reto conciliar el tema de los lenguajes, de los tiempos, y si hablamos de marcos conceptuales distintos. Para que el trabajo funcione, siempre es importante y es clave establecer objetivos comunes. Si tenemos una misma problemática, pues en pro de esa problemática vamos a abordar y vamos a diseñar estrategias, ¿cierto? Pero tenemos que valorar el saber del otro y crear espacios de diálogo que sean bajo un mismo horizonte. En uno de los proyectos en los que trabajé, por ejemplo, el trabajo conjunto con profesionales de salud pública, educación y líderes comunitarios nos permitió crear una estrategia de prevención de embarazos en adolescentes más eficaz y culturalmente adecuada, ¿cierto? Entonces, esta experiencia me enseñó que el verdadero transdisciplinaridad de las cosas no es solo la técnica, sino lo que implica el bienestar colectivo por encima de la lógica de otras disciplinas individuales. Gracias, doctora, por su respuesta. Teniendo en cuenta ya lo que acaba de mencionar, va muy de la mano con la pregunta que le voy a dar a continuación. Y es que, ¿qué beneficios y qué retos ha observado usted al adoptar este enfoque y sus intervenciones? Bueno, ha traído grandes beneficios, entre los que destaco una mayor comprensión de las problemáticas perpetras, sobre todo en los grupos poblacionales, desde diferentes perspectivas, la creación y la solución más integral del proceso, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajar con equipos de salud, educación, cuando trabajamos con comisarías, hemos podido abordar cuestiones complejas como violencias intrafamiliares, no solo desde lo psicológico, ¿sí? Sino también considerar esos factores sociales, culturales, que pertenecen y que se incluyen en la situación. Este enfoque permite que, además, las comunidades se sientan respaldadas, ¿sí? Apoyadas y se incremente la confianza de participación. Sin embargo, hay uno de los principales retos que es la coordinación entre los diferentes actores, ¿cierto? Porque comparten a veces, siempre compartimos un propósito común, pero pues pueden tener un enfoque diferente para abordar las metodologías y demás, ¿cierto? La diferencia es el ritmo de trabajo, pero las experiencias sobre los resultados, los límites institucionales pueden resultar pues integrales y efectivos, ¿sí? La falta de formación de pronto de algunos casos puede generar conflictos de intereses sobre todo, pero estos retos son superables. Ella aprendió a priorizar primero a la comunidad, siempre negociando, construyendo alianzas de confianza, pues que permitan que ellos se sientan beneficiados y sientan que son la priorización a esa problemática existente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Teniendo en cuenta que la pregunta que le voy a hacer a continuación ya nombró un poco en esta pregunta anterior, quisiera preguntarle, ya nos dio un ejemplo muy claro, pero quisiera saber si el colaborar con otros profesionales, otras disciplinas en diferentes contextos, ¿cree usted que, o bueno, desde su experiencia profesional y personal, cree usted que esto mejora los resultados de un proyecto?
Como dice, sí, anteriormente mencioné, y siempre genera muchos procesos, en los procesos positivos todo, porque pues permite que se vea la valiosa colaboración de los equipos, ¿cierto? Pues se crean y se adaptan necesidades, todos trabajamos en un pro de un mismo lenguaje. Hay que tener presente que cuando trabajamos interdisciplinariamente, necesitamos hablar un solo idioma. Porque si no sabemos cuál es la problemática, pues venimos y destruimos el proceso que hay y que existe y que se quiere mitigar. Y en lugar de hacer algo pro, mitigamos la problemática y desmejoramos la situación, ¿cierto? Entonces es muy valioso esas colaboraciones que se hacen porque pues se crean adaptaciones, porque se ayudan en el proceso de información, en el proceso de prevención y promoción. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención. Ahora, teniendo en cuenta que nosotros somos profesionales en el área de la psicología y estamos en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, el punto que voy a tratar a continuación es sumamente importante y son los principios éticos en el ejercicio profesional. Esto con el objetivo, pues, de investigar los principios éticos que guían la práctica profesional del entrevistado, especialmente en contextos comunitarios y transdisciplinarios. Para ello abordaré dos sencillas preguntas. La primera es de que, ¿cuáles son los principios éticos que orientan su práctica profesional y de qué manera se manifiestan en su labor diaria? Bueno, uno de los principales son la autonomía, la beneficencia, la justicia social y la confidencialidad. Súper importantes, ¿sí? Porque pues en un contexto comunitario es muy fácil que tú puedas hablar con el de allí, todos van a abordarte y no lo van a hacer de una manera donde tengas bajo juramento como lo hacemos regularmente en un consultorio. Ellos te cuentan porque así lo quieren hacer, pero ya está en ti que manejes esa confidencialidad, ¿sí? Para mí la autonomía significa reconocer y respetar la capacidad de los individuos y más de las comunidades para tomar de pronto esas decisiones sobre su propio bienestar, ¿sí? Este enfoque de pronto me permite, ¿sí? Se refleja en mi enfoque participativo, ¿sí? Donde las personas no solo son objetos de intervención, sino que son agentes activos, ¿cierto? De su proceso de transformación. Entonces, para que lo tengan de pronto muy en cuenta. ¿Esto beneficia de qué manera? Implica siempre trabajar en beneficio de las personas, priorizando la salud mental, emocional y social. En mi labor diaria, o sea, en mi quehacer como profesional y más en el campo social, se manifiesta en ese diseño de intervenciones que eso no solamente buscan aliviar el sufrimiento inmediato de una población, sino que promueven el empoderamiento, la sostenibilidad de las soluciones a largo plazo, que trasciendan en el tiempo aquellas intervenciones que uno hace o esas estrategias que lleva a territorio. Ok, de pronto desde su campo profesional, en su diario vivir, desde su experiencia laboral, ¿se ha encontrado de pronto con dilemas éticos y qué criterios ha seguido para resolverlos o cómo le ha dado manejo? Bueno, a lo largo de mi carrera, pues he enfrentado dilemas éticos, claro que sí, por supuesto, sí, porque pues de todas maneras se enfrenta uno, es cierto, especialmente en el trabajo con comunidades vulnerables, sí. Uno de los dilemas más complejos ocurrió en un proyecto de intervención en una comunidad desplazada. Algunos participantes me pedían ayuda para abordar situaciones de violencia doméstica, pero también me pidieron confidencialidad debido al miedo, ¿sí? A represalias y demás de la misma comunidad. En estos casos me encontré pues en la necesidad de respetar su privacidad y la obligación ética de intervenir para proteger su bienestar y seguridad. Para resolverlo en ese entonces seguí una serie de criterios. Pues el primero al que yo recurrí fue al de beneficencia. Prioricé el bienestar de las personas afectadas, porque si hacía caso omiso, pues también era antiético. Lo que me llevó de pronto a proporcionar información sobre recursos de apoyo externos, como y rutas de atención integral, cómo el servicio de salud puede ayudarlos, los albergues o de pronto un profesional, como en el caso de comisaría de familia, ¿sí? Ahí mismo activamos en esas rutas, sin vulnerar su confianza.
¿cierto? Y pues en segundo lugar, me aseguré que las personas afectadas tuvieran pues autonomía para decir si querían el uso de esos recursos, porque pues si hay un caso de violencia, si la persona no quiere hacer el reporte, eso está en voluntad de la persona. Pero claro que cuando hablamos de menores de edad, pues es diferente la situación, ¿cierto? También pues en cada momento mantuve un diálogo transparente con ella, sobre todo pues los límites de la confidencialidad y las implicaciones de las decisiones que tomasen. Vale, de verdad, doctora Yuri Marcela, muchísimas gracias por la intervención. De verdad que es muy enriquecedor y muy significativo que nosotros como profesionales o futuros psicólogos podamos enriquecernos con ese enfoque social y comunitario. De verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hola, doctora Yuri, y muchas gracias, compañera Daniela. Con respecto a la reflexión sobre la ética profesional, doctora, ¿cuáles consideras que son los desafíos éticos específicos que surgen en el trabajo comunitario y transdisciplinario? Bueno, este presenta varios desafíos éticos específicos, ¿sí? Uno de los más relevantes es la gestión de los intereses y las perspectivas múltiples de los diversos actores que se involucran en las problemáticas. En un enfoque transdisciplinario, los profesionales de diversas disciplinas tienen diferentes marcos de referencia, valores y objetivos, lo que puede generar tensiones sobre cuál es la mejor manera de intervenir o priorizar pues esas necesidades o lo que se esté priorizando frente a los recursos presentes. La clave está de pronto en crear un espacio de diálogo que sea constante, donde se valoren los diferentes conocimientos, se busque siempre la mejor solución en pro de la comunidad, respetando lo que es la diversidad de enfoques. Sin embargo, también se pueden generar dilemas sobre cómo equilibrar esos intereses de la comunidad con expectativas de las disciplinas involucradas. Puede que la misma comunidad no esté de acuerdo en la intervención de cómo la haga yo, cómo la haga otro profesional, ¿cierto? Otro desafío ético es como esa autonomía de la comunidad versus a la intervención externa que se hace. A veces la comunidad puede sentir que las soluciones externas son impuestas y no van a beneficiar sus necesidades reales. El reto ético es asegurar que esas intervenciones se conviertan en formas de control, sino que esos procesos también colaborativos permitan que la comunidad sea escuchada, sea protagonista de sus propios cambios, y pues esto requiere un constante proceso de reflexión sobre el poder profesional, de cómo ejercerlo y de cómo evitar la imposición que de pronto querramos a veces guiarnos por una guía que nos den, no, hay que aterrizarlas a la problemática social que es sin imponerle a la población. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. No puedo cerrar mi intervención sin antes agradecerle su generosidad, el tiempo que nos ha dedicado. Te hemos escuchado, de verdad, con atención y vemos que tienes una amplia experiencia y gracias por compartir con nosotros todo este espacio que ha sido muy enriquecedor de verdad, pero ya de verdad no quisiera molestarla más, pero tengo una última, más que pregunta, que desde su experiencia personal y todo lo que nos ha contado durante esta entrevista, durante este espacio, nos compartiera algunos tips o consejos o recomendaciones, nosotros que vamos en esta misma línea, en esta carrera, y vemos con la pasión que usted desarrolla esa bonita profesión como psicóloga y sobre todo en el campo social comunitario. Doctora, le agradecería de verdad, pues estamos en esa línea, estamos avanzando en ese proceso de formación y contamos con una gran profesional que nos acompañó esta tarde y en este momento. Muchas gracias. Vale, claro que sí, Pedro. Bueno, mira, mi consejo principal pues, frente a estos procesos sería que se mantengan siempre centrados en la comunidad y en las personas. Sí, fundamental.
entendiendo que nuestra labor no es imponer soluciones, sino facilitar esos procesos de transformación colaborativa. La psicología social y comunitaria es un campo en el que es fundamental escuchar antes de actuar, porque cada comunidad tiene su propia realidad, vive sus propias problemáticas, sus propios recursos, sus propios desafíos. La empatía, la paciencia y el respeto por la historia y la cultura de las comunidades son claves para generar un impacto real. Entonces, mi primer consejo. También la sugerencia de que de pronto desarrollen habilidades interdisciplinarias, pues en este campo el trabajo en red con otros profesionales permite que se articule de manera espectacular cada proceso, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de trabajadores sociales, de educadores, de médicos. Es fundamental. La colaboración no solo enriquece las intervenciones, sino que también amplía nuestra comprensión de las problemáticas y fortalece esa capacidad de generar soluciones integrales. Un consejo más sería que se formen en metodologías participativas y enfoques cualitativos, ya que estos son esenciales para trabajar de manera ética, eficaz de pronto en las comunidades. Van a haber situaciones donde se van a enfrentar a problemáticas sociales que nos van a sobrepasar, nos van a sobreactuar, ¿cierto? Pero las técnicas que ustedes promuevan en este espacio de participación activa y de reflexión de forma colectiva les van a ayudar a empoderar a esa comunidad y a garantizar que sus voces sean escuchadas en cada proceso de intervención. Entonces, van por un buen camino. Espero que el éxito los persiga al 1000% y que esos trabajos de intervención que un día inicien a desarrollar les dé un fruto genial y que cada proceso de intervención, cada enfoque que utilicen sea articulado con esa problemática que exista en la comunidad, porque siempre primordial es escuchar y reconocer que hay una problemática social a la cual vamos a abordar, pero de manera empática, de manera translúcida, de manera enfocada en lo ético y en lo eficaz frente a la población. Muchísimas gracias, doctora. Es inevitable no sentirse muy emocionado con todo lo que su merced ha compartido con nosotros en este día. De verdad que es muy grato encontrar profesionales como su merced que están enteramente entregados a sus comunidades, a ser agentes de cambio en esta sociedad que es tan importante y que pues debería ser la finalidad de todos como de todos los psicólogos, perdón. Quiero dejar una conclusión de este encuentro que acabamos de realizar. Y primero que todo, pues expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo, por la disposición que ha tenido en aportar sus experiencias y sus saberes, perdón. Su visión sobre la psicología social y las intervenciones transdisciplinares en la comunidad nos ofrece una perspectiva sumamente completa y valiosa. Antes de concluir, quisiera, si su merced nos permite, que nos dejara algún punto o mensaje final que quisiera transmitir a nosotros, a otros profesionales o a la comunidad en general. Claro que sí. Pues como lo había dicho anteriormente, es importante tener presente que esas intervenciones sociales que hagamos, lo hagamos lo más empáticamente. No estamos hablando de que voy a llorar con la intervención. Estamos hablando de que el trabajo que hagamos, lo hagamos teniendo en cuenta el enfoque que vayamos a utilizar, si vamos a trabajar de manera interdisciplinaria, pues poder hacer y abordar en la población de manera adecuada, respetando sus enfoques técnicos, respetando sus creencias, ¿cierto? Sin pasar por alto que tenemos unos lineamientos establecidos como profesionales, que siempre queremos generar un cambio social, pero que este cambio social no se aleje de lo humano, no se aleje de ser conscientes, de ser precisos en las formaciones que hagamos. Mi invitación es que si un día se van a formar, fórmense como psicólogos sociales comunitarios. Es un trabajo muy bonito donde vives la experiencia con todas las poblaciones, no solamente con una. Abordas población vulnerable, abordas población infantil, y esto les va a enriquecer en todo su proceso de vida,
porque esas experiencias no solo nos enriquecen a nivel profesional, sino también a nivel personal. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por dedicarnos este espacio que también hace parte del cambio que como profesional genera a esta sociedad, alentándonos y animándonos para que queramos ser parte del cambio, para que queramos ser parte de esta nueva sociedad que entre todos podemos construir. Muchísimas gracias. Doctora Yurit, como lo menciona la compañera anteriormente, le estamos muy agradecidas por su tiempo, por la colaboración que su merced ha tenido con nosotros. Algo que noté muy importante de pronto dentro de esta entrevista es lo que su merced nos hablaba acerca de las experiencias que ha tenido en el campo de la psicología social y comunitaria, es la importancia de la escucha activa. Entonces, gracias por todas estas aplicaciones, por todos estos consejos, por todas estas respuestas que su merced nos ha dado a conocer. También algo que resaltar dentro de las acciones psicosociales y proyectos destacados, el proyecto que dimensionaste, Jóvenes Construyendo Futuro. Esto nos da a conocer un poco más las estrategias que se pueden abordar en las problemáticas, donde estos proyectos siguen siendo influentes de manera positiva, donde, como usted lo mencionó anteriormente, no solo a los jóvenes que están dentro del proyecto los ha ayudado a seguir adelante, sino a la comunidad en general. Entonces, es importante conocer estos aspectos que su merced nos los mencionó. También en el trabajo interdisciplinario, la importancia de establecer unos objetivos comunes sin dejar de un lado la comunidad, siempre estando de la mano de ellos para así uno poder fortalecer todas estas cosas. Y gracias por sus principios éticos que nos deja desde el ejercicio profesional a nosotros como psicólogos en formación. Ese principio de autonomía, como usted lo mencionó anteriormente, es muy importante en cada ser humano, la beneficencia y la justicia social. Sabemos que son factores importantes dentro de estos principios éticos que a través del tiempo cada ser humano puede llevar a dar una ayuda para una comunidad en general o cualquier persona cuando lo necesite. También la autonomía que mencionaba de la comunidad, esa solución que se busca no solo en el bien personal, sino en el bien general, los retos éticos para asegurar las intervenciones se vuelvan prioritarias. Gracias por darnos esas recomendaciones, las recomendaciones que nos dijiste. De verdad que queremos tomarlas, queremos seguir como este ejemplo, en las comunidades y en aquellas personas para poder resolver o ayudar a mitigar todas esas situaciones que ellos están viviendo, fortalecer los procesos de escucha, son gran parte de nuestra formación. Y lo que nos mencionaste, que nos formáramos más en participación activa. Gracias por ese consejo, de verdad lo recibimos de una manera muy positiva. Y no más, sin nada más preámbulos, decirle que muchas gracias por todas sus respuestas, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. No sé si de pronto algún compañero o alguien más tenga alguna observación para dar. ¿No? Entonces, Bueno, dar las gracias. yo les agradezco mucho pues también por el espacio. Un día también estuve en el lugar de ustedes y en ese entonces pues no conté con la facilidad de encontrar un profesional que me apoyara. Entonces también esto lo hago desde el corazón, porque pues yo siempre he manifestado que el que comparte su experiencia y su conocimiento permite que otros se enriquezcan y se formen mucho más que nosotros. Y entonces en un futuro vamos a ver muchos profesionales enriquecidos y fortalecidos. Entonces también agradecerles por este espacio y decirles que cualquier momento que requieran de mí en este tipo de procesos, con mucho gusto, ahí voy a estar acompañándolos. Sí, es muy importante pues saber también esto, doctora, porque no sabemos en este proceso qué más siga. Entonces, de pronto podríamos volver a necesitar de su colaboración para otras actividades como estas y de verdad agradecerle porque sé que el tiempo suyo es muy valioso, al igual que el de mis compañeros. Gracias por su tiempo, gracias por todos los consejos y no, sin más preámbulos, damos finalidad a esta
esta entrevista. Muchas gracias y feliz tarde para todas. Gracias especialmente, doctora Yuri Marcela, por acompañarnos en esta entrevista. Ok. Feliz día para Feliz todos. tarde para Muchas todos. gracias. Muchas gracias a todos.